Algunas culturas antiguas basaron su historia en la tradición oral. En otras palabras, no escribieron en papel, en papiro, no escribieron en la roca. Y así, muchas realidades de diferentes culturas se perdieron en el tiempo porque la gente le añadió y le quitó. No pasa así referente a la historia de la humanidad porque Dios no la dejó al azar. Las Sagradas Escrituras, Dios la dio a la humanidad a través de siglos y siglos a hombres santos para que dieran el mensaje al mundo. Y ese mensaje fue escrito sin perderse nada de lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Por eso, el apóstol Juan en el capítulo 5 y verso 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También dice el apóstol Pedro al agregar que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Indiscutiblemente que al escudriñar la palabra de Dios podemos comparar un texto con otro y ver dónde nosotros estamos fallando en una determinada interpretación. Y es bueno que estudiemos las Sagradas Escrituras y los textos difíciles de entender para evitar que así se propague el mal y que gente que tal vez ha recibido la luz del Evangelio tergiversada puedan recibir la luz correcta referente a estos textos. Por eso, en esta semana estudiaremos cómo evitar caer en la trampa de que el alma es inmortal, cuando las Sagradas Escrituras dice que el alma que pecare esa morirá y que no hay tal inmortalidad del alma. Textos difíciles de entender, una contradicción divina o una mala interpretación de parte del hombre. Otro de los versículos de difícil interpretación es el que encontramos en Lucas 23 y 43, cuando allí nos dice las Sagradas Escrituras: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y casi todas las versiones de la Biblia, con algunas excepciones, traducen este versículo en forma similar. Aquí este versículo se interpreta de una manera errada en muchas ocasiones porque la gente piensa que Cristo en ese momento se llevó al ladrón al paraíso y él también fue al paraíso supuestamente. Pero no hay tal interpretación de esa manera, porque recordemos que cuando Cristo resucitó, que María Magdalena lo iba a abrazar, él le dijo: no me abraces porque todavía no he llegado a mi Padre, como una señal de que él cuando resucitó no estaba en el paraíso, y ya lo dijo ahí claramente. Así que cuando él le dice al buen ladrón: en verdad te digo hoy, o sea, en ese momento le estaba diciendo que el ladrón estaría con él en el paraíso, refiriéndose a un tiempo futuro. Y este versículo de difícil interpretación no tiene tal dificultad, pues ahí está claramente identificado: en verdad te digo hoy, tú estarás conmigo en un futuro en el paraíso. Continuamos analizando algunos versículos o textos que pueden ser de difícil interpretación en las Sagradas Escrituras, como es el caso de Filipenses 1, 21 al 24, y que podemos comparar con Tesalonicenses 4, 13 al 18, cuando Pablo esperaba a Cristo. Y realmente Pablo habla de partir con Cristo, pero no habla de que en ese momento cuando él muere va a estar en el paraíso con Dios, sino que habla que va a partir. Y obviamente que las personas que están en este planeta, algunos reciben más problemas que otros o algunos pasan por situaciones más difíciles. Así que llega un momento en que tal vez queremos estar con Cristo ya, descansar del acecho del demonio, descansar de las enfermedades, descansar de esta dimensión de pecado que nos subyuga y nos maltrata, aunque muchas veces haya dinero, pero que no es la solución para los problemas espirituales. En resumen, Pablo está diciendo que después de partir, lo próximo que Pablo sabrá es que Cristo viene en las nubes de los cielos para resucitar a los muertos y así estar siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:17. Los autores bíblicos en ocasiones
se refieren conjuntamente a dos sucesos muy separados en el tiempo. Pero, ¿por qué Pablo preferiría morir antes que vivir? Porque entonces finalmente podría descansar de todos sus problemas, sin necesidad de sufrir más dolor de cuerpo, y lo haría con la plena certeza de que recibiría la corona de la justicia en la segunda venida. Aunque desde luego Pablo no quería morir, sabía lo que ocurriría al momento de morir. ¿Y tú y yo sabemos lo que va a ocurrir al momento de morir? Si morimos, tengamos confianza, porque en un abrir y cerrar de ojos despertaremos para estar con nuestro Señor, porque la muerte es como un sueño. Y tendremos la sensación de que hemos dormido algunas horas, pero que hemos despertado para encontrarnos en la presencia de Cristo Jesús, Señor nuestro, al cual hemos esperado por tanto tiempo. Otro de los textos o versículos que pueden parecer contradictorios, lo encontramos en 1 de Pedro 3:13 al 20. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Indiscutiblemente que aquí el apóstol no se está refiriendo a que Cristo bajó del cielo a predicarle a los espíritus que estaban encarcelados o que estaban en el infierno. Se refiere a la prisión pecaminosa, a la condición humana en que nos encontramos, porque obviamente que Dios mandó a Noé para que le advirtiera al mundo antediluviano de las consecuencias de seguir en rebelión y no escuchar que el diluvio venía, y que si no tomaban la decisión de arrepentirse, obviamente que se perderían. Así que no predicó el Señor a ningunos espíritus encarcelados ni en ningún lugar. Es obvio que Dios tiene en un lugar encerrado a ángeles que pecaron cuando Satanás se rebeló contra él y que están allí encarcelados esperando el juicio final en que Dios los destruirá juntamente con su capitán Lucifer. Uno de los pasajes más icónicos de las Sagradas Escrituras y que se prestan a mala interpretación, lo encontramos en el capítulo de San Lucas, del verso 19 al 31, cuando allí nos dice lo siguiente, lo leo para que no perdamos nada de lo que allí nos dice. Cierto hombre era rico y se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y cierto pobre, llamado Lázaro, estaba echado a su puerta, lleno de llagas, y deseaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o el infierno, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes, y de igual manera Lázaro males. Pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá puedan cruzar para acá. Él dijo: Entonces te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que les escuchen a ellos. Entonces él dijo: No, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le dijo:
Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. Aparentemente, esta parábola afirma la verdad de los que predican la inmortalidad del alma, o los que piensan que cuando la persona muere, en un supuesto lugar están los brazos moviéndose, o la boca hablando, o parte del cuerpo, etc. Pero Cristo les explicó a su audiencia en aquel momento en que Él realizaba su ministerio, que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. No habrá un segundo tiempo de gracia para las personas que mueren, porque el que murió ya su pensamiento es puesto en olvido y no tiene ningún espacio en otro lugar donde continúe viviendo. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay un contraste tremendo entre este hombre rico y este hombre pobre. El hombre rico tuvo su riqueza aquí en la tierra y toda su vida la dedicó a complacerse a sí mismo. El hombre pobre tuvo muchos males y esos males que tuvo el hombre pobre tuvo que afrontarlo con fe y con sacrificio. A los dos se les dio las mismas oportunidades, aunque uno tenía carencia y el otro no. Pero las carencias no son motivo para que la persona no confíe en Dios. Este hombre rico vestido de púrpura entraba allí a su casa, mientras que el hombre pobre estaba allí a la entrada, lleno de llagas. No le molestaba al hombre rico que Lázaro, que de hecho no es el mismo Lázaro que Cristo resucitó, sino es un nombre que el Señor escogió para ilustrar esta parábola. Estaba allí echado a su puerta, no le molestaba, con tal de que no le pidiera ni hiciera nada, porque él tenía deseo de que las migajas que caían de la mesa del rico, por lo menos él se las pudiese comer. Así que el rico entraba allí a su casa muy orgulloso y presumía ser simiente de Abraham, que era lo peor. En otras palabras, por ser descendiente de Abraham, tenía derecho a la salvación, disfrutar de su riqueza sin tomar en cuenta las necesidades del prójimo. Hay millones de personas hoy en día que piensan que al pertenecer a una institución religiosa, eso le da derecho a la vida eterna o a la salvación, solamente con el nombre de esa institución. Pero realmente, en esta parábola, Cristo demuestra que el linaje ni el depender o pertenecer a una institución nos garantiza a nosotros tener la salvación, porque la salvación es un regalo del cielo, es un regalo de Dios que Él hace a la humanidad por el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa por ti y por mí. El hecho de que seamos descendientes de Abraham no nos da derecho a la salvación, porque la salvación no se hereda. La salvación se obtiene por los méritos de Cristo y no por méritos humanos. Notemos algo muy importante. Este hombre rico vivía para sí, como muchas personas viven hoy en día, complaciéndose a sí mismo. Y todo deseo egoísta es odioso para Dios, mientras hay necesidades a nuestro alrededor. El rico administró mal sus bienes. No tuvo noción ni siquiera de lo que es mayordomía. Y estaba dedicado a sus placeres y a los banqueteos con sus amigos para complacer todo deseo humano. El pobre sufría todos los días y era un indigente y estaba torturado por su situación económica. Pero el pobre, al sonido de la trompeta, se levantará de la tumba para recibir su recompensa y los papeles se invertirán entonces, porque el pobre pasará a ser rico y el rico pasará a ser pobre. Entonces, él le dijo, el hombre rico, a Abraham, Dios pone esa analogía para que la audiencia a la cual él estaba predicando entendiera lo que quería decir, porque es importante que sepamos que en aquella época también existía la idea de que el alma era inmortal y de que la gente cuando moría tenía una segunda oportunidad, que no es lo que dice la Biblia. La oportunidad que tenemos tú y yo de la salvación es ahora. Ahora es el tiempo de gracia. No habrá tiempo de gracia para mañana. El rico
Entonces administró sus bienes de una manera miserable, olvidándose de que Dios le había dado aquella riqueza para que él administrara sabiamente. La misma oportunidad que tuvo el hombre rico es la misma oportunidad que se le dio o se le da al hombre pobre. ¿Por qué? Porque cada uno está en una diferente dimensión, pero serán juzgados de acuerdo a su conducta o a sus hechos. El hombre rico pensaba que su riqueza venía de él, su propio esfuerzo, su propio sacrificio, ignorando la pobreza de los demás. En aquel entonces no habían hospitales como ahora donde la gente va y lleva a las personas enfermas, sino que habían gente rica y los pobres estaban allí esperando que alguien le diera una migaja de pan o algo de dinero para saciar o satisfacer sus necesidades. Pero el rico murió y entonces el rico le dice a Abraham, hombre, padre Abraham, cuando la misma Sagrada Escritura nos dice que no debemos de llamar a nadie padre, solamente a Dios el Padre se le llama padre. Él le llamó padre, o sea, puso a Abraham en el lugar de Dios y le dijo, padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua, porque soy atormentado de estas llamas. Y Cristo señala en esta parábola que más allá de la muerte no hay una segunda oportunidad, que la oportunidad que tiene el hombre pobre en este tiempo presente y el hombre rico es la misma oportunidad que tienen o que tuvieron los dos personajes de la parábola. Así que Abraham le dijo al hombre rico, acuérdate, hijo mío, que tú recibiste tus bienes cuando vivías allá en la tierra y Lázaro sus males. No hay un segundo tiempo de gracia para ti aquí en este lugar, porque tu tiempo de gracia y de prueba es este que tiene ahora, que tienes un buen trabajo y te sobra el dinero, o que tienes ganancias en tu compañía. No hay un segundo de gracia para ti, ni tampoco para Lázaro que vino aquí y ahora está en el seno de Abraham. Así que el hombre rico puso a Dios en último lugar y puso a Abraham en primer lugar. Por eso, cuando él le dijo que mandara a Lázaro, Abraham no envió a Lázaro a ayudar a aquel hombre que estaba pidiendo una supuesta ayuda de Dios. Al igual que el buen ladrón en la cruz, hay una enorme diferencia entre el hombre rico y el buen ladrón. Abismal. Señor, acuérdate de mí cuando en tu reino esté. Y el hombre rico de la parábola de Lázaro dice, padre Abraham. Invocó el nombre de Abraham, que estaba muerto. Y los muertos no nos pueden oír, porque no están en ningún lugar, ni tampoco tendrán una segunda oportunidad para arrepentirse. El momento es ahora. Dios no obliga a nadie a que se arrepienta o se aparte de su mal camino. Es un llamado que se le hace a las personas. Por favor, quiero decirles a ustedes, amigos que me escuchan, que no se ofendan, porque el llamado es para el hombre pobre y también para el hombre rico. Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Y Dios es patrimonio no de una institución religiosa, es patrimonio de toda la humanidad. Dios pertenece a toda la humanidad porque todos nosotros somos sus hijos y Él murió por cada uno de nosotros, independientemente de una institución religiosa. No estamos aquí predicando una institución religiosa, ni estamos hablando de religión. Estamos hablando de la responsabilidad de los pobres y de los ricos ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios le da riqueza al rico para que la administre bien y la comparta con sus con las personas que necesitan y que están a su alrededor. Pero hoy en día los hombres hacen lo contrario. Van a posiciones importantes de los gobiernos y sustraen el dinero que le pertenece al pueblo para ellos disfrutarlo en banqueteo y obtener grandes fortunas. Pero Dios no quiere que nadie haga eso. De acuerdo a esta historia que Cristo nos presenta en este libro de Lucas, capítulo 16, el hombre rico no hizo provisión para la eternidad. Y como no hizo provisión para la eternidad, le hace otra petición a Abraham. Padre Abraham, envía a Lázaro para que amoneste a mis hermanos. Son 5 y no quiero que ellos pasen esta situación por la cual yo estoy pasando aquí, quemándome en el infierno. Pero noten ustedes el detalle de esta historia interesantísima. Y es que el hombre rico estaba reprochándole a Dios, en otras palabras,
que la situación por la cual él estaba atravesando allí en el infierno era culpa de Dios. Y entonces Abraham le contesta de la siguiente manera: pero tienen a los profetas y a Moisés, escúchenlo a ellos. Y el hombre rico entonces le contesta: pero ¿alguien podrá amonestarnos y nosotros arrepentirnos si se levanta alguien de los muertos? Abraham dice que no, que si alguien se levanta de los muertos, no habrá una segunda oportunidad para que la persona se arrepienta. Y el pueblo de Israel tuvo una increíble oportunidad cuando Cristo resucitó a Lázaro de Betania. Y ese testimonio de aquel hombre que había muerto fue fehaciente y veraz para que el pueblo de Israel reflexionara y se arrepintiera, al igual que el mundo de hoy. Pero ellos no creyeron. Lo que hicieron fue que idearon asesinar a Lázaro juntamente con aquel que lo había resucitado. Y esta conversación de Cristo con sus oyentes en la parábola del hombre rico y Lázaro es una conversación figurativa, porque recordemos que es una metáfora. Y todos tenemos la oportunidad de recibir la luz de Dios. No es pecado ser rico, pero sí es pecado satisfacernos a nosotros mismos mientras hay tanta hambre y tanta necesidad a nuestro alrededor. Es sabido por cada uno de nosotros que hay una sola persona que tiene tanto dinero que equivale al presupuesto de naciones. No vamos a juzgar a nadie por tener mucho dinero, pero hay muchas personas que tienen dinero, que donan dinero, pero para que el gobierno no le cobre impuestos y así aumentar sus riquezas. No es asunto nuestro juzgar a nadie, pero en esta parábola Dios juzga al hombre rico y también al hombre pobre, porque si los ricos no hacen provisión para la eternidad, no podrán heredar el reino de los cielos, porque no se sentirán bien allí en el cielo, porque se levantarán con sus mismos apetitos y pasiones, al igual que un hombre pobre. No hay diferencia entre el pobre y el rico. El pobre puede ser mezquino y también hambriento como el rico. Lo que se está hablando aquí en la parábola es que debemos de escuchar la voz de Dios, porque no habrá una segunda oportunidad para nosotros para escuchar la voz de Dios. Es ahora o nunca, en este momento, que Dios llama al corazón del hombre y apela a Él para que vayamos a Dios mientras Él puede ser hallado. El dinero de aquel hombre rico en el momento de la muerte no le sirvió para nada, porque allí aparecerá ese gran letrero para todos aquellos que no cumplan el mandamiento: robó a Dios. Y el tiempo de gracia llega a su fin en ese momento en que morimos, y hay que aprovechar la oportunidad. Y por eso la nación judía no escuchó la voz de Cristo, y en la destrucción de Jerusalén ellos recordaron esta parábola, porque habían acumulado la ira de Dios y la nación fue destruida por su egoísmo, porque Dios los eligió a ellos para que expandieran la luz del Evangelio al mundo. Sin embargo, ellos acumularon grandes fortunas y no expandieron la luz del Evangelio, sino que trataron de taparla con un velo. Y la luz no brilló. Pero Dios no nos manda a nosotros, como sus hijos, a ocultar la luz de la verdad. No por ser miembro de una iglesia tenemos derecho a la salvación. No por ser miembro de una iglesia iremos al cielo. En los últimos días, Dios va a juzgar la conducta del hombre rico y la conducta del hombre pobre, dependiendo de la situación que hayan vivido. Nadie se salvará del juicio de Dios, pero no hay por qué atormentarse de que viene ahora un castigo para el que no esté cumpliendo la palabra de Dios. Estamos interpretando esta parábola, donde nos presenta un panorama y un escenario que realmente existía en aquel entonces, porque la gente pensaba que los muertos tenían una segunda oportunidad y que iban a ser amonestados para luego arrepentirse y Dios salvarlos. Pero no es así. Cada persona, amigo que me escucha, tiene una oportunidad de salvarse y es ahora o nunca. Dios te llama. No importa que tú seas rico o pobre, porque el día de la muerte viene y no tiene que ver con riquezas ni con pobreza. Tiene que ver con el carácter que tú tienes, porque
dependiendo del carácter que tenga la persona, así se levantará en aquel día en que Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que la parábola de el hombre rico y Lázaro no quiere decir que hay un infierno donde la gente que no cumplió está quemándose. Tampoco dice que Lázaro estaba en el paraíso. Cuando se muere, no se va a ningún lugar. Todos los pensamientos de las personas perecen en espera de ese gran día que vendrá muy pronto, porque Cristo viene muy pronto a este planeta Tierra. De los versículos que pueden ser contradictorios en la Biblia puede ser Apocalipsis 6, del 9 al 11. Allí nos dice que las almas están bajo el altar. La apertura del quinto sello apocalíptico revela una escena inusual. Las almas de los mártires aparecen metafóricamente bajo el altar, clamando a Dios por venganza. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Algunos comentaristas se inclinan a identificar este altar como el altar del incienso mencionado bajo el séptimo sello. Apocalipsis 8, del 1 al 6. Pero la referencia a la sangre y no al incienso, Apocalipsis 6, 9 al 11, nos lleva a entender una alusión al altar del holocausto, donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Levítico 4, 18, 30 y 34. Así como la sangre de esos sacrificios se solía rociar alrededor del altar. Así también la sangre de los mártires se derramó simbólicamente en el altar de Dios, cuando perdieron la vida por permanecer fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Apocalipsis 6, 9. Las almas bajo el altar también son simbólicas. Si tomamos esa expresión en forma literal, tendríamos que concluir que los mártires no son plenamente felices en el cielo, porque todavía están clamando por venganza. Esto difícilmente suene como si estuvieran disfrutando de la recompensa de la salvación. El deseo de venganza puede hacer que tu vida sea miserable, pero tu muerte también. Así que este pasaje de Apocalipsis, que lo encontramos en el 6, capítulo 6, del 9 al 11, no quiere decir que las almas que murieron están bajo ningún altar. Porque entonces, si están allí sufriendo, ¿qué gracia tendría el haber tenido confianza en Dios, en que un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y que nos llevará con Él a estar en el paraíso? Así que los muertos nada saben, todo su pensamiento perece. Pero recordemos la parábola del rico y Lázaro, porque en ella se refleja la buena administración de la mayordomía. Porque también es importante señalar que aunque las personas tienen dinero, también sufren y también tienen dificultades que no quisiéramos ponernos en los zapatos de esas personas, porque cada cual tiene problemas en este mundo, porque estamos bajo la dimensión de pecado. Pero al estar en esta dimensión de pecado, sea amigo que me escuchas, rico o pobre, Dios quiere que sepas que ahora es la oportunidad que tenemos tú y yo, que ahora es el momento de prueba, que no habrá una segunda oportunidad, que todo momento desperdiciado en placeres inútiles y en la complacencia propia es odiado por Dios, pero que toda situación para ayudar al pobre y al necesitado, toda situación que invoca el nombre de Dios, nos ayudará a acercarnos más a Él. Y así como el rico clamó a Abraham por padre, no debemos de hacer eso, debemos de clamar al Padre, a Dios, para que Él nos dé oportuno socorro. Como Lázaro que recibió males, si recibimos esos males, hagámoslo con fe y con paciencia. Como Abraham, que era un hombre rico, sin embargo, nunca cifró sus esperanzas aquí en esta tierra. Vivió en tienda de campaña, porque para él era fútil la riqueza de este mundo. Sin embargo, esperaba la gloria futura que Dios le dará cuando Él venga en las nubes de los cielos. La riqueza es creer en Dios y obedecer sus mandatos. Estos textos difíciles que hay en las Sagradas Escrituras, tenemos que analizarlo, porque en las Sagradas Escrituras está la vida y el pensamiento de Dios, que es infinito. No es una expresión oral que hay que añadirle o quitarle, es la expresión de Dios, las Sagradas Escrituras, y en ellas están
la vida eterna que nos conducen a Cristo Jesús, Señor nuestro, el dador de la vida. Te invitamos para que esté con nosotros en una próxima ocasión y te inscriba a nuestro canal y que active la campanita de las notificaciones para que te lleguen la información cada vez que subamos video, que lo estamos haciendo toda la semana. Que Dios te bendiga de manera poderosa.